bienvenidos a este nuevo programa especial de CNN Chile, esta agenda en que revisamos los primeros 100 días del gobierno de Michelle Bachelet y sus promesas, además. 50 primeras medidas en 100 días, Daniel. Claro, y desafíos que evidentemente superan por mucho lo que va a ocurrir en los primeros 3 meses de gobierno. Son desafíos a futuro del país en temas como la educación, como las reformas políticas, como la energía, la reforma tributaria. Muchos temas, pero que tienen sus primeros objetivos con fechas definidas en estos primeros 100 días. Vamos a estar haciendo la revisión del cumplimiento de estas medidas y también abriendo el debate sobre estos grandes temas del futuro del país. Sí, claro, porque el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet asumió estos 50 compromisos para sus primeros 100 días de gobierno, así como en el pasado asumió 36 medidas para sus primeros 100 días. Así es, son medidas en 15 áreas, algunas de ellas suponen enviar proyectos de ley, otras son medidas administrativas, un plazo que vence el próximo 19 de junio y aquí en Agenda Desafíos en 100 días estaremos revisando ese cumplimiento. Y revisemos, como lo vamos a hacer cada martes y cada jueves, cómo va este conteo. A 10 días de asumida esta administración van 2 de 50 medidas concretadas y en ambos casos se trata de compromisos en materias de protección social. Así es. En primer lugar, el envío del proyecto de ley de aporte familiar permanente de marzo, que además ya fue aprobado, tanto por el Senado como por la Cámara de Diputados. En este caso no solo se envió el proyecto, sino que ya está listo para ser promulgado y por lo tanto pagarse por primera vez ese aporte conocido como el bono marzo. Y otra de las promesas también se ha enviado al Parlamento la creación del Consejo Nacional de la Infancia, a través, eso sí, ya no del Parlamento, es cierto, sino más bien de un decreto que fue firmado por la mandataria, constituido ya entonces y presidido además por una de sus amigas, sus personas más cercanas, Esther Ortiz. Así es. En el día de hoy vamos a estar hablando de los temas de educación. Ese es nuestro punto de análisis en el día de hoy. Y para ello tenemos también un panel de invitados. No es el único programa que vamos a hacer sobre educación, van a ser varios a lo largo de las semanas. Varios y de otros temas también para ir siguiendo y fiscalizando, que es lo que nos corresponde en definitiva a la prensa, cómo van avanzando estas medidas y si al final de 100 días se han cumplido o no y cuántas se han cumplido. Bueno, pero digamos una cosa que fue sin duda el gran dolor de cabeza para el gobierno anterior de Michelle Bachelet y probablemente o con seguridad el gran desafío de su nueva administración. Así es, el sistema educacional. Vamos a revisar la nota al respecto que preparó Felipe Leiva. Educación. 4 sílabas, una palabra y que seguramente Michelle Bachelet conoce, no solo porque en su anterior gobierno fue la principal reivindicación social que exigieron los estudiantes, sino porque desde 2011 el llamado de atención a la moneda por una educación gratuita y de calidad puso en jaque a las autoridades. Frente a eso y como promesa de campaña, Bachelet puso énfasis en dicho concepto. A poco de haberse instalado en la moneda, ¿con qué sistema educacional y ambiente se encuentra la presidenta? Con el modelo educativo más mercantilizado del mundo. La sociedad se cansó de pedir. Hoy día la ciudadanía está exigiendo tener el derecho a una educación pública de calidad y equitativa. Se encuentra en un momento muy expectante, pero también se encuentra con un sistema educacional muy a mal traer. Está la petición inmediata del efecto cortoplacista, que en su gran mayoría está fuertemente influenciada por políticas partidistas. Ya son 8 años de críticas y cuestionamientos a la educación chilena que se han manifestado en la calle y donde la consigna es bastante clara. Gratuidad universal como acceso a la educación y la calidad que debería tener la educación en nuestro país. Respecto a esto y en base a resultados, existe una diferencia bastante amplia entre colegios municipales y colegios particulares pagados. Por ejemplo, en la última prueba de selección universitaria, los colegios particulares pagados obtienen 128 puntos más en la prueba de matemáticas en relación a los establecimientos municipales. Y esa diferencia en la prueba de lenguaje se mantiene, superando los 140 puntos. En el CIMSS ocurre algo similar, ya que en matemáticas la diferencia entre estos dos tipos de sistemas es de 66 puntos, mientras el lenguaje llega a 50. Todo esto en un escenario donde en la educación escolar de casi 3,5 millones de jóvenes, 250.510 pertenecen a colegios particulares pagados, casi 2 millones a particulares subvencionados y 1.300.000 a la educación municipal. Y hoy día la educación pública ha sido tan afectada por el esquema privatizador que hoy día ni en calidad ni en equidad es una opción válida que las personas puedan elegirla. Eso a nivel escolar, porque para el rector de la Universidad de Chile, el trato con las universidades del Estado debe volver a ser el de antes y retornar al prestigio de su función y proyección para la sociedad. Recuperar el trato que siempre tuvieron las universidades estatales respecto a su propietario.
Y por eso es que no me gusta hablar de trato preferente o de atención preferente. Porque si uno habla de atención preferente, está significando que somos todas iguales. Y no somos todas iguales, con todo el respeto que me merezcan las universidades privadas. En su programa, Michelle Bachelet plantea avanzar hacia la gratuidad universal y así derrotar la desigualdad. La gratuidad no es una solución y tampoco es una causa que determine una reforma educacional. Para poder entregar gratuidad tiene que haber calidad, o sea, yo no entregaría un peso a aquellos que están haciendo mal las cosas. Nos parece incluso más urgente avanzar a la gratuidad en el sistema escolar que en el superior. Hoy día el 75% de las carreras no está acreditada. ¿Le vamos a dar gratuidad a carreras no acreditadas? Si mañana nosotros quisiéramos mejorar sustancialmente la educación primaria en Chile, bastaría que cada escuela tomara a su mejor profesor para enseñar a leer y lo pusiera en el primer grado. Eso no tiene costo. Por eso la calidad juega un rol importante, la iniciación de los profesores, la evaluación docente y la carrera como funcionario de la educación debe ser esencial según distintos sectores y por ello los recursos e incentivos deben apuntar ahí. Nuestro error como país ha sido creer que formar profesores es algo simple y barato. Si no iniciamos pronto la discusión de un proyecto de carrera docente y que se apure, digamos, no vamos a mejorar los resultados significativamente. En los primeros 100 días de gobierno, la presidenta ya anunció que enviará el proyecto de reforma educacional, entregará un listado de las primeras 500, de 4.500 salas cunas. Sumado a eso, un programa de aseguramiento de la educación, la creación de 2 nuevas universidades estatales en Aysén y O'Higgins, además de 5 centros de formación técnica públicos y regionales. No es la cobertura solamente, debemos velar para que estén las condiciones dadas de manera que esas salas cunas efectivamente signifiquen un cambio en el desarrollo de los niños. No podemos seguir abriendo salas cunas asistenciales. Consideramos a la educación parvularia, preescolar, entre 0 y 8 años, como el elemento central para el desarrollo de una política educacional. Si no hacemos eso, vamos a estar matando la esperanza de los niños, sobre todo de los niños más pobres. Pero el no al lucro ha sido la bandera de lucha de los estudiantes. Bachelet apunta a eliminarlo, sobre todo si se hace con recursos públicos. Hasta ahora, eso sí, y pese a las investigaciones del Mineduc, ninguna universidad autónoma ha sido sancionada por lucrar. Si uno piensa, no se debería necesitar una ley de lucro a nivel de universidad, porque está prohibido. Pero yo creo que hay que poner una ley que permita eliminar esos resquicios. En un caso deje utilidad y en otro caso no deje utilidad, no parece tener mucha relación con la calidad del bien que se produce, ¿no? La fiscalización no puede ser una casa de brujas, la fiscalización tiene que ir acompañada de información responsable. El mismo Contralor General de la República, ante el Parlamento, ha señalado de que el Ministerio de Educación tiene toda la capacidad fiscalizadora, normativa y reglamentaria al respecto. Y yo creo que se ofende, se insulta la inteligencia de la ciudadanía cuando ella ve a través de los medios que se compran y se venden universidades privadas en cifras millonarias en dólares. Desafío para Bachelet y su reforma educacional, la que sin duda estará bajo la lupa para no repetir el escenario de los últimos años. Distintas visiones del diagnóstico educacional y la agenda que debería apuntar Michelle Bachelet con su reforma, pero que para muchos debe anunciarse un itinerario concreto con los cambios y sus plazos, para así no crear promesas que no se puedan cumplir, ya que todos los actores de la educación nuevamente podrían hacerse escuchar en las calles. Felipe Leiva, CNN Chile. Bueno, lo primero nos queremos invitar a participar a través de las redes sociales y ahí está estoy buscando dónde está nuestro hashtag, pero bueno, 100 días CNN, ahí está el hashtag a través del cual pueden ustedes participar y enviarnos sus comentarios y ya lo están haciendo, así que los agradecemos y vamos a ir traspasando también las preguntas a nuestro panel que está compuesto por... Así es, partimos a presentar nuestro panel del día de hoy, un panel de exministros en la jornada de hoy. Partimos con Sergio Vitar, exministro de Educación, bienvenido a este Muchas gracias, Dani. Albert también lo invitamos, accedió a estar aquí en su primera entrevista televisiva después de su salida del ministerio. Salvo en el Mercurio, ha estado muy silencioso, así que le agradecemos especialmente que haya accedido a estar con nosotros. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Y la exministra Mariana Elwin, que viene en camino. No está todavía. Está en el taco, está por llegar para acá. Insistimos, el panel de hoy es con exministros, luego va a haber otros paneles en que va a haber otros actores importantes del tema educacional, como los dirigentes estudiantiles, los rectores, parlamentarios, expertos, etc.
Vamos de inmediato con el primer tema. Escuchamos al actual ministro de Educación, Nicolás Izaguirre, y ustedes también lo escucharon, decir que hay 3 primeras áreas que van a abordar en estos 100 primeros días, y lo prioritario sería fin al lucro, fin al copago y fin a la selección. Dicho esto, vamos al primer punto, fin al lucro. Quiero saber si están de acuerdo o no, y por qué. Yo personalmente creo que el recurso escaso en Chile es la educación de calidad. Y cuando uno ve los establecimientos escolares que tienen calidad, hay una proporción relevante de establecimientos que hoy día tienen fines de lucro. Si el recurso escaso es calidad y hay algunos establecimientos con fines de lucro que realmente lo hacen bien, yo creo que genera una tensión innecesaria en el sistema educacional, no va a cambiar la calidad del sistema educacional, y yo preferiría concentrarme en otras políticas como las que se mencionaban en la nota. Fortalecimiento de la profesión docente, por ejemplo, ¿no es cierto?, que a mí me parece que es esencial para lograr mayor calidad en la educación chilena. Chile yo creo que haya alcanzado un nivel de ingreso y de recursos altos, y estamos en condiciones de proceder, primero, que se cumpla la ley de la educación superior, en el sentido de que no hay lucro y son instituciones sin fines de lucro. Esa ha sido de alguna manera evitada por algunos, y hay que establecer normas concretas, y hay que agregar a ello los institutos profesionales y los centros de formación técnica que están integrados a las universidades. ¿Y los particulares subvencionados? En el caso de los particulares subvencionados, lo que se ha planteado es el avance hacia la eliminación del copago, y de manera gradual, a medida que va creciendo el aporte de la subvención. El lucro, que es otro tema aparte. Ya en la discusión que hubo el año 2006-2007, se estableció, y hubo un tremendo debate, la propia Presidenta en ese tiempo mandó un proyecto de ley para terminar el lucro en los particulares subvencionados. ¿Usted está de acuerdo, y por qué? Si es que está de acuerdo. Yo creo que, como en Estados Unidos, los llamados charter schools, o en Holanda, a veces los privados participan, pero con una suerte de concesión del Estado, recursos del Estado, pero sin fines de lucro. No se hace lucro con los recursos del Estado para la educación. Señor Beyer, ¿hay alguna lógica por la cual uno debería pensar que un colegio con fines de lucro tendría incentivos para entregar una mejor calidad de educación que un colegio sin fines de lucro? No, yo creo que todas las personas que se dedican a la educación quieren entregar una educación de calidad, y también quieren obtener una legítima ganancia, si eso es lo que ocurre en Chile. Y así como hay establecimientos públicos, estatales, que lo hacen muy bien, establecimientos de fundaciones que lo hacen muy bien, también hay establecimientos con fines de lucro que lo hacen muy bien. Y uno no querría desincentivarlo, ese es mi punto. Si uno quiere realmente proveer calidad, uno quiere que todos los actores que están haciéndolo tengan la oportunidad de hacerlo. La pregunta es, ¿dónde se ponen mejor los incentivos? Permitir lucrar a los colegios, no es darles un incentivo para que más bien el dinero lo utilicen en intentar lucrar y no reinvertirlo todo en mejorar la calidad. Porque probablemente, ¿no es cierto?, esas personas tienen los dos objetivos en mente, así como los que administran colegios públicos tienen más de un solo objetivo en mente, y también las instituciones sin fines de lucro. Lo que hoy día observamos es que no hay mayores diferencias entre los establecimientos municipales, los con lucro y los sin lucro, y las diferencias, dependiendo del estudio, son mínimas. Lo que sí observamos, en cambio, es una tremenda heterogeneidad en los desempeños. Colegios en los 3 distintas instituciones que lo hacen muy bien, otros que lo hacen muy mal y otros que lo hacen más o menos solamente. Señor Villar, ¿se desincentivarían proyectos académicos buenos y de buena calidad, como dice Harold Beyer, si es que se les quita la posibilidad de lucrar? Ahora, depende cómo resulten las normas, porque aquí todo está en el detalle. Uno puede hacer una afirmación general, pero tiene que ver en la operación concreta, y es lo que hay que entrar ahora. Pero uno de los grandes temas chilenos es la segmentación, que si tú analizas el nivel socioeconómico y el CIMSE, hay una relación bastante estrecha. Y el lugar en que vive y el CIMSE, porque también la ciudad está segmentada, estrecha. Entonces, si nosotros queremos tener una sociedad más cohesionada, la educación tiene que ayudar a romper la segmentación. Por eso se ha pensado que si tú eliminas el copago, de manera que no haya selección de alumnos por la plata que pone el papá, vas a tener más integrada la escuela con niños de distinto nivel de ingreso, y eso puede ayudar a terminar la segmentación. Pero concentrémonos, antes de pasar al copago, en el lucro. Si uno no deja que ciertos proveedores privados lucren, ¿se van a eliminar finalmente esos proyectos educativos que son de buena calidad? No debiera, por una razón muy simple. Las cifras las vimos recién. Vimos 1.800.000 alumnos estudiando en colegios particulares subvencionados. Tú no puedes hacer aquí una cosa de tabla rasa, menos todavía cuando la educación pública no ha tenido su reforma que necesita en prioridad. Las que vienen después de las 3 que mencionó el ministro Izaguirre, la principal, a mi juicio, es la reforma de la educación pública. No entendí, ¿no debiera hacerse qué? Tú no debieras proceder a arriesgar la forma de funcionamiento de las escuelas particulares subvencionadas si no tienes también un desarrollo previo de la calidad de la educación pública. De manera, ¿por qué digo esto? O sea, no hay que eliminar el lucro todavía. Si hay el riesgo de cierre de colegios particulares, que un particular digo yo no lo quiero,
por razón A, B o C, por eso hay que mirarlo con cuidado. ¿Dónde van esos niños? ¿Ese colegio dónde pasa? ¿Y qué hay que hacer, pasa a un entonces? municipio. No poner hoy final, día. ¿y qué hay que Entonces, hacer? ¿No poner final lucro? Lo que yo propuse en una comisión del Senado cuando me invitaron es que haya, como en las tarifas del agua, las tarifas de la luz, que tú tienes un nivel de rentabilidad regulado por el Estado para aquellas inversiones aprobadas por el Estado. Si quieres juntar la plata para hacer un gimnasio, decir, bueno, si queremos aceptarla, puede tener una rentabilidad de ¿Lucro tanto. regulado, diría usted? Yo diría que es concepto? una regulación de la rentabilidad que puede obtener una inversión privada aceptada por el Estado para mejorar la calidad de la educación. Lo que no es posible es que con recursos entregados por el Estado a través de la subvención, Chile es el único país que le da igual a los mismos, a los dos, y además tiene normas distintas para los profesores de uno y de otro. Si tú haces eso y esa plata sale para otro sector, no debe ser, tiene que reinvertirse ahí, y además el profesor o el director pueden ponerse sueldos si no estamos diciendo que no obtengan una remuneración por la calidad del servicio. Señor Beyer, ¿estaría de acuerdo con un proyecto de rentabilidad regulada? Yo no le veo mayor inconveniente a una situación de esa naturaleza. Ahora, cuando uno mira los antecedentes, los pocos antecedentes que hay, no parece que haya abuso en estos establecimientos. O sea, los retornos que obtienen son relativamente modestos y por lo tanto, si se quiere regular en ese sentido para evitar que esto se dispare, digamos, yo no le veo mayor problema a eso. Se ha planteado aquí desde el movimiento estudiantil fundamentalmente un tema de principios, que es decir, con la educación no se debería lucrar, porque no es lo mismo vender educación o hacer un mercado de educación que lucre que un mercado del champú, del jabón o de cualquier otro producto de consumo. Desde el punto de vista de los principios, ¿es correcto que alguien lucre proveyendo educación? Si provee calidad yo no le veo problema. Si aquí lo que hay que asegurar es educación de calidad. Ese es el principio que tenemos que resguardar. Si hoy día hay proveedores que tienen una legítima ganancia y aseguran educación de calidad, y dado que ese es un recurso escaso, porque si todos los establecimientos en Chile lo hicieran excelente, tuviesen una educación de calidad, bueno, podemos renunciar a algunos actores, pero renunciar a actores que lo están haciendo bien no parece resguardar el objetivo final, que es la calidad de la educación. Señor Vitar, a nivel de principios, lucrar con educación... Chile ha llegado a una etapa en que tiene cobertura completa en la educación escolar. Tenemos que avanzar en preescolar más fuerte y en universitaria avanzamos bastante, somos los primeros en América Latina, pero a costa de un costo para la familia muy alto. Chile puede proveer más gratuidad en la educación superior, por un lado, y en la educación escolar creo que estamos en condiciones de dar un paso a que con recursos públicos tú no obtengas beneficios particulares. Puedes cobrar tu sueldo, puedes reinvertir en educación, pero no puedes sacar dinero para otra cosa. Una pregunta para los dos. ¿Cómo se entiende que se diga en las universidades no se puede lucrar, pero en un colegio sí? A nivel de principios, ¿por qué sí lucrar en la universidad? O sea, ¿por qué no lucrar en la universidad y sí lucrar en un colegio? A ver, yo no considero que estos sean principios absolutos, pero la ley establece que en educación superior las universidades no pueden lucrar. Ajá, ¿qué lógica? Ahora, en un lado sí y en el otro no. Así quedó la ley, nunca se discutió, eso se entiende que una vez que todos aceptamos una ley de esas características tenemos que cumplirla. ¿Le verifica eso? ¿Hay esa diferencia entre no lucrar en la universidad y sí en un colegio? A ver, es que hay que entender cuál es la historia de Chile. O sea, Chile permite educación con lucro a nivel escolar, no desde la dictadura, como mucha gente piensa. Se permite desde la ley de instrucción primaria y mucho antes incluso en la práctica. En educación superior nunca se permitió en el caso de universidades, se permitió en el caso de institutos profesionales y centros de formación técnica. ¿Por qué los países tienen estas dos modalidades de acercarse? Eso, a estos problemas habría que verlo. La historia, si la tomamos bien, nos damos cuenta que en educación escolar siempre ha habido educación privada, pagada. Y no estamos discutiendo aquello. Y había aportes públicos a la educación particular, pero siempre, yo recuerdo, muchos años atrás, era la mitad de lo que se le daba al público, no se le daba lo mismo. Después se introduce la igualdad, y ahí entonces es una igualdad además desigual en contra del público, por las restricciones en materia de derechos laborales, los profesores y otros. Y en materia, es cómica la historia. A mí, la información que tengo es la siguiente: cuando la dictadura implanta esta norma de la Ley Orgánica Constitucional de Educación y pone que son sin fines de lucro, ¿saben por qué? No era para que fueran sin fines de lucro, si solo se estaba privatizando. Era para controlar que el Estado aprobara o no la creación de una universidad. No vaya a ser que alguna gente que pensaba distinto pudiera tener una universidad. Si tú pones que es sin fines de lucro, necesita la aprobación del Ministerio de Justicia. Okay. Señor Beyer, pero para entender, de nuevo, tenemos una cierta historia, pero cuando armamos una reforma educacional de aquí para adelante, con esa misma lógica de que hay que
cualquiera que provea educación de calidad debería permitirse el lucro en los colegios subvencionados, en el nivel escolar. ¿Por qué no ocupar esa misma lógica en las universidades y decir, si una universidad provee educación de calidad con lucro, ¿por qué no? Siguiendo la misma lógica que usted plantea ahora. O sea, si usted me pregunta qué es lo que ocurre en el mundo tenemos muchas universidades con lucro. En América Latina, de hecho, está lleno. Ahora, ¿por qué Chile? No, porque, a ver, son buenas para atender a un grupo en general de bajas habilidades. Y las universidades selectivas son las universidades que hacen investigación. Eso ha sido así, pero fíjese usted que de las 4.000 universidades que hay en América Latina, 200 son universidades de investigación y complejas. Todas las demás son universidades docentes. Y en general atienden a grupos que no son los de más altas habilidades en las pruebas de selección que tienen los distintos países. Esa es la realidad. Por eso no por la calidad. Da la impresión de que en las universidades, al menos en el mundo, sí hay una relación clara de que las universidades de calidad son sin fines de lucro en su inmensa mayoría. Pero usted está definiendo calidad con mucha investigación. Efectivamente, todas las universidades que tienen mucha investigación son universidades que son estatales o con donaciones filantrópicas, porque esos son bienes públicos que no se pueden financiar privadamente. La docencia es la que se puede financiar privadamente. Por lo tanto, hay una distinción, y eso es en Europa, en Estados Unidos, en América Latina, en Asia, y también ocurre en Chile. Las universidades que aquí se crearon en general, no todas, pero la gran mayoría de las universidades que se crearon después del 81 no son universidades selectivas. Y no tienen investigación, y eso es una realidad. Pregunta para ambos. Los dos están de acuerdo que, y lo sabemos, que la ley no permite lucrar en las universidades. Quiero saber, autoexamínense, y comparativamente, ¿cuál de los dos como ministro de Educación hizo más para poner fin al lucro en las universidades? Es decir, para que se cumpliera la ley. A ver, yo quiero decir, porque esto es bien importante, que hay una tremenda hipocresía. Porque cuando asumen los gobiernos de la concertación, el año 90, después de la dictadura, el presupuesto de educación superior en términos relativos cayó hasta el 2007. Y creo que fue correcto eso. Y fue correcto porque había que invertir en expandir la educación secundaria, y por lo tanto el país aceptó que existían estas universidades privadas financiadas a través de sociedades relacionadas. Esa es la verdad. ¿Por qué? Porque fue la única forma que se encontró en ese momento, en ausencia de recursos estatales y en ausencia de filantropía, la única forma que se encontró para permitir la expansión del sistema de educación superior. Esa es la verdad. Dicho esto, hay una ley. Es que dicho eso, yo creo, y yo no me quiero comparar con Sergio, yo creo que Sergio hizo una muy buena gestión. Creo que, dicho eso, lo que faltó fue, dado los riesgos que este sistema significa, que fue, creo que transversalmente aceptado, ¿no es cierto?, faltó un buen marco regulatorio. Sí. Sergio Vitar, ¿usted hizo más o menos que Harald Beyer por poner fin al lucro, porque la ley era clarita, no al lucro en las universidades? ¿Usted hizo más o menos? Lo importante es los momentos en que se toman las decisiones en función de los problemas del momento. Si uno toma el 90, teníamos una situación en que los profesores no tenían ni estatuto docente y ganaban 20.000 pesos y andaban en taxi. Los alumnos no tenían alimento. ¿La prioridad cuál era? Aquella, cómo mejorar la calidad. Ya en el año 2000 empezamos a ver la educación superior. ¿Cuál era la tarea en ese momento? Aumentar la cobertura para los jóvenes de menores ingresos. ¿Qué se hizo? Se montó el sistema de crédito solidario para las universidades del Consejo de Rectores. Después se avanzó con un sistema de crédito en que el Estado avalaba, porque no había plata y era peor a que lo tomara un particular o no le daban nada al particular. La gente se equivoca en el análisis de esa decisión, a mi juicio. Y luego se saca la acreditación, se dice, yo no le voy a dar plata al que no esté acreditado. Entonces, se va progresivamente avanzando. O sea que por momento histórico, en ese momento histórico la preocupación principal era cómo ampliábamos cobertura, cómo reforzábamos, como hicimos con el MESESUB, infraestructura en las del Estado. Se puso mucho dinero para crear infraestructura e investigación. El presidente Lagos mandó el proyecto de creación del fondo para investigación con el royalty. De manera que se avanzó eso. Ahora, ¿qué ocurrió? Durante mi periodo, salta el tema de una universidad que se vende. Y el Ministerio de Educación, con una firma mía, manda una advertencia al Consejo de Educación y le dice, aquí se está produciendo algo extraño, revíseme porque se estaría violando la norma constitucional del lucro. Y entonces, respuesta también de los abogados. Primero, no responde el Consejo Nacional de Educación, están ahí los datos. Y segundo, dicen, no señor, no está violando ninguna norma porque la utilidad, no hay utilidad en la universidad. La utilidad está en la otra empresa y esa está pagando impuestos. Entonces yo pedí, hagamos algo, hay que mandar un proyecto de ley. Y en ese momento estábamos sacando el proyecto de ley de la acreditación y el proyecto de ley de los créditos y el cambio del estatuto de la Universidad de Chile. Entonces, quiero decir que hoy, para no estar haciendo comparaciones entre uno y otro, hoy,
las condiciones están hoy día, hay que actuar hoy día. Okay, pero con ese contexto, con esa explicación, con el marco histórico, ¿ambos reconocen que durante sus gestiones se violó la ley en cuanto a que las universidades lucraban aunque la ley lo prohibía? No sé, en estricto rigor, yo no sé qué piensa Cara, en estricto rigor no se violaba la ley en tanto había un vericueto. Bueno, en que paseaba la ley. La utilidad la sacaban de la universidad porque pagaban el arriendo a una empresa. Y eso lucraban a través de ese vericueto, eso violó la ley. Claro, eso es lo que se llama hoy día una elusión, que es lo que se quiere corregir en el sistema tributario también. Se elude sin violar la norma estricta de la ley. Entonces que se violaba o no se violaba la ley. Se eludía por mala interpretación de la ley, pero la ley había que cambiarla para que se pudiera aplicar. Tú no puedes decir en ese momento, y van a venir muchos abogados y decir, no señor, no estamos violando la ley. Por eso que se planteó después el cambio de la ley. Señor Bella, ¿se violaba o no se violaba la ley cuando era ministro? No creo que se haya violado la ley, o por lo menos no teníamos desde el ministerio pruebas suficientes, porque hay que entender cómo se desarrolla el sistema. La inversión se instala en sociedades relacionadas que se arriendan a las universidades, ¿no es cierto? Y a través de esa vía se canalizan después, se pagan los arriendos. Hay que comprobar de que esos arriendos no están hechos a precio de mercado para poder concluir que efectivamente hubo una vulneración de la ley. Hasta ahora, la Fiscalía llega con muchos más instrumentos de los que tuvo Sergio, de los que tuve yo. Lleva 2 años investigando y todavía no concluye nada. Por eso que yo lo que nosotros, tanto Sergio como yo, y en esto yo creo que no es una posición común, digamos, pero la verdad es que los instrumentos que tiene el Ministerio de Educación, de hecho, la Comisión del Lucro 2, acaba de sostener de que se requieren más instrumentos para poder fiscalizar este proceso. ¿Hay alguna autocrítica, algún mea culpa en ese tema? ¿Pudieron hacer más como ministros en el tema de fiscalizar el lucro de las universidades o no? ¿Hicieron todo lo que pudieron? O sea, yo te hago una autocrítica porque yo creo que había que instalar un marco regulatorio, enviamos los proyectos de ley que yo creo que, y no fui capaz de lograr que eso se aprobaran. Esa es una autocrítica que yo me hago, pero desde el punto de vista del control de las universidades yo no me hago... Siempre, pero no es genérico, siempre uno tiene que analizarse y darse cuenta cuando hay cosas que no fueron todo lo que pudieron hacerse. ¿Quién no hizo que pudo hacer? ¿Quién no hizo usted a que esas pudo alturas hacer? tú tienes que tomar opciones. Yo me enfrenté con una situación en que no había ningún control de calidad. Eso era lo que había. Y se expandían las universidades bastante. ¿Cuál era la prioridad? Montar un sistema de acreditación. Lo mandamos. La pelea que se armó en el Parlamento, no nos olvidemos que en ese tiempo había senadores designados. No teníamos ni pizca de mayoría para sacar los 4/7 que requería el cambio de esa norma. Y aún así sacamos la ley de acreditación. 800 indicaciones para que el Estado no se metiera. Eso fue un paso positivo, muy positivo. Entonces yo tengo que mirar hoy día en la opción que tenía. ¿Qué era más importante? ¿Sacar la ley de acreditación? Sí. Vamos a hacer una pausa, ya volvemos, vamos a hablar al fin al copago, al fin a la selección, que son otras de las medidas que están en estos proyectos inmediatos de la presidenta Bachelet, y también ya llegó nuestra tercera invitada. Sí, otra ex ministra, Mariana Elwin, va a estar aquí en el panel. Ya estamos de vuelta. Agenda de desafíos para los 100 días. Recuerden, Gato 100 días CNN para enviarnos sus comentarios acerca del debate de hoy, que es educación. Bueno, y ya se incorporó también Mariana Elwin, bienvenida a este debate. Hola, pero la verdad es que me tocó un taco demasiado grande, así que... Está bien. Sí. La perdonamos. 3 exministros en el debate de hoy. Ya hablábamos de uno de los 3 proyectos de los 100 días, que es el tema de la reforma del fin al lucro. Hablemos ahora del fin al copago, esta posibilidad que hoy existe de que los colegios particulares subvencionados, junto con recibir plata del Estado, reciban también plata de los cobros a los apoderados. ¿De acuerdo o no con terminar con el copago? Yo estoy de acuerdo de que se termine gradualmente con el copago en la medida que vaya aumentando la subvención, porque la verdad es que también el copago surge por falta de recursos del sistema público, del Estado, y los padres quieren aportar a que la educación sea mejor. Y en ese contexto yo creo que se puede ir terminando. Sí, yo creo que cuando surgió el copago surgió por la escasez de recursos, y todavía hay escasez de recursos. Y si la agenda va a estar concentrada además en educación superior y los recursos se van a consumir, van a seguir habiendo escasez de recursos. Si hoy día hace un cálculo y uno quisiera hacer lo mismo que hace el promedio de los países de la OECD respecto a su ingreso per cápita y aplicar esa fórmula para Chile, se necesitan 2.700 millones de dólares más en educación escolar. ¿Cómo? Y el financiamiento compartido es del orden de 600. O sea, tendríamos que además reemplazar ese gasto. Entonces, está bien, el ministro ha anunciado que lo quiere terminar gradualmente. A mí me parece que ese es el camino. Hay que ver bien exactamente en cuánto tiempo, cómo logramos allegar más recursos para la educación escolar y tal vez de esa forma ir
pensando en cómo resolvemos el tema. Además, hay un dato que es muy importante. El 2% de los colegios, el 1,7 para ser exacto, tiene un financiamiento compartido superior a la subvención escolar preferencial. Por lo tanto, no es un problema tan agudo si uno extiende la subvención escolar preferencial y hace un mejor diseño del sistema. ¿Tiene el dato, o tiene la opinión, más bien porque eso ya no es un dato, de cuál debiera ser la subvención para que se pudiera trabajar en forma adecuada? ¿Cuál sería un mínimo, tal vez no la óptima, pero un mínimo aceptable? ¿Cuánto debería ser? A mí me gustaría que llegáramos en un lapso razonable al orden de $1.000 más al año por estudiante. ¿Por mes cuánto? Siempre lo más posible. Son 60.000 pesos. 60.000 pesos. 50. Más. Claro, 60.000 pesos más de lo que hoy día estamos en 58, más o menos, esa es la subvención. En el caso doblarlo. Yo creo que con eso... Por lo menos doblarlo. Okay. Con la una pregunta preferencial estamos más o menos en 80. Entonces los colegios más vulnerables tienen por muchos de sus niños 80 en vez de 60. Yo creo que viendo en la realidad, lo lógico sería que llegáramos a 100, y 100 para todos, no para el grupo de niños más vulnerables. Ahora, aun cuando, cuando introdujimos la subvención escolar preferencial, fue con el propósito de ayudar a los colegios públicos, pero como no podíamos hacer la diferencia entre públicos subvencionados, dijimos los públicos reciben a más niños pobres. Entonces, démosle por el número de niños pobres que tienen los colegios. Porque la cultura también que traen los niños de la casa está más afectada y la sociedad a través de la escuela tiene que compensar la debilidad de la familia. Entonces también hay que pensar en que tal vez esos colegios públicos para los niños más modestos deben tener una subvención mayor que el resto. Ahora, el copago fue un sistema que implementó la concertación, que no viene de la dictadura, y que ha tenido un gran problema que ha sido que ha generado aún más segregación. Hoy día la segregación en la educación chilena es de las mayores del mundo. ¿Se acaba la segregación en la educación chilena terminando con el copago? Mi opinión es... No. Perdón. Yo creo que no. Yo creo que ese no es el tema de fondo. O sea, aquí la segregación en este país es mucho más territorial. O sea, yo creo que si uno va a La Pintana, por ejemplo, el copago en La Pintana, el colegio más alto, debe cobrar 25.000 pesos. Y tú podrás terminar con el copago, pero esos niños, de verdad, que no van a venirse a estudiar a un colegio de otra comuna que cobra 50 o 60. Pero hay estudios que demuestran que la segregación en los colegios es aún mayor que la segregación territorial, que ya es grande. Mira, en Chile. hay estudios para todo, porque también hay estudios que dicen que desmienten esa afirmación. Por lo tanto, yo creo que hay que estudiar más profundamente el tema. Ahora, con todo, yo soy partidaria de eliminar el copago, porque es probable que produzca esa segregación, pero la segregación no se va a terminar eliminando el copago. Yo creo que eso es una ilusión y está planteado como que aquí es la panacea entre la gratuidad, el fin del lucro y el fin del copago, que vamos a terminar con la segregación. ¿Crea o no segregación el copago y se disminuye? Tal vez no se termine, pero se disminuye, se termina el copago. El copago ayuda, no resuelve, ayuda. ¿Por qué no resuelve? Porque la ciudad está segmentada. Y como el niño pobre no puede tomar un taxi para ir al Grange, tú tienes que ofrecerle... La plata para el Grange, ¿no? Tienes que, entonces el punto está ahí, que en la sociedad también hay que hacer cambios, no solo en la escuela, para que la sociedad sea más integrada y la ciudad sea más integrada. Y lo otro es que cerca del barrio tienes que tener una escuela pública de calidad. Y es por eso entonces que la reforma de la educación pública tiene que ir de la mano. Si quieres reducir segmentación, tienes que subir el nivel de la educación pública, ponerle más recursos, llevar los mejores profesores, llegar los mejores directores y hacer un gran plan de formación de profesores. Por eso no hay una salida con una solución, no hay varitas mágicas, tienes que actuar con 3 o 4 cosas simultáneamente. Señor Beyer, ¿por qué, y es una pregunta para todos, por qué durante sus respectivas administraciones como ministros, si están todos más o menos de acuerdo que hay que terminar con el copago, por qué no se avanzó en esa dirección? Bueno, a ver, nosotros creamos y enviamos al Congreso un proyecto de ley que extendía la subvención escolar preferencial a la media, que no existía. También creamos una subvención de clase media que extiende la preferencial para integrar esto crecientemente con el financiamiento compartido. Es otra forma de resolver el mismo problema. Pero nada resuelve la segregación. No, sí la resuelve, porque si la subvención escolar preferencial es de un valor, ¿no es cierto?, que es alto,
esa subvención escolar preferencial se acomoda con el financiamiento compartido y por lo tanto los niños que no tienen recursos aportan su subvención escolar preferencial y eso va resolviendo, ¿no es cierto?, el problema del financiamiento compartido. Pero perdón, estamos hablando, solamente para aclararlo, en este caso de la subvención escolar preferencial estamos hablando de los recursos que pone el Estado y que pueden mejorar la calidad de esos colegios. Pero en el caso del copago y el problema de la segregación es que finalmente es cuánta plata puede aportar el apoderado. Claro, hoy día el 95% de los establecimientos está la subvención escolar preferencial. Claro, y por lo tanto, un padre con más recursos de nivel socioeconómico más alto, ¿no es cierto?, aporta financiamiento compartido, el niño más vulnerable aporta su subvención escolar preferencial y eso produce integración. Ahora, falta diseñar mejor el sistema, pero en eso nos hemos estado moviendo. Pero los colegios siempre van a seguir segregando de acuerdo a la capacidad de pago que tengan los padres y los padres van a poner en la medida en que puedan a su hijo en el colegio en que... A lo mejor no me expresé bien, pero el niño con menos recursos que no puede aportar financiamiento compartido aporta su subvención escolar preferencial. Por lo tanto, el colegio tiene que aceptarlo. No puede discriminarlo. De hecho, y por lo tanto se produce integración. Sí. Pero lo que se ha visto en la práctica es que los padres eligen a sus colegios en buena medida en base a su capacidad de pago y por lo tanto esa segregación se sigue. Claro, pero la capacidad de pago de los vulnerables aumenta con la subvención escolar preferencial. Claro, lo que pasa es, yo creo que el copago ha ido disminuyendo, simplemente porque ha ido aumentando los niños. Claro, porque los niños que reciben la subvención preferencial no pagan el copago. Por lo tanto, el financiamiento compartido ha ido cayendo y esa ha sido una política de aumentar la subvención a los más pobres para que el copago se elimine gradualmente. Entonces, yo pienso que hay que seguir en esa línea. ¿Hay alguien en esta mesa que no crea que tener integrados socialmente, es decir, distintos tipos de realidades sociales, es valorable para entrar en esa sección? ¿A todos les parece que tener distintos niveles socioeconómicos dentro de una sola clase es valorable en sí, un valor en sí? Dicho eso ya, entendiendo que todos piensan que sí, mi pregunta es, ¿cómo se logra eso? Porque se termina el copago o no se termina el copago, siempre van a haber ciertos guetos de colegios privados por comunas y ver experiencias como un Machuca, por ejemplo, es bien difícil. ¿Cómo se logra una real integración en la sala de clase, si es que eso es un valor? Bueno, en primer lugar, hay un tema con la selección de alumnos, que ya está por ley prohibida, sin embargo todavía se aplica. O sea, hay variables de desigualdad que no tienen que ver solamente con la plata que se pone. Tiene que ver con el barrio de donde viene, tiene que ver con el apellido, tiene que ver si los papás son separados o no, y eso no puede existir. Y ahora la superintendencia y la agencia de calidad y el nuevo gobierno va a ser bastante duro en asegurar que no haya selección. En segundo lugar, tienes que, a través de la creación de escuelas... con fondos públicos, porque vamos a hablar ya de otro tema, la selección de los privados. No se puede, salvo que nadie lo ha planteado, yo no creo que sea la prioridad en este momento ir al 8% de alumnos que están en los colegios particulares pagados. Tienen que tener control del Estado respecto de sus currículos, tienen que tener control de normas de educación para que haya un sentido nacional y otras de moral, en fin, lo que sea, ciencias, matemáticas, pero entrar ahora a intervenir ahí, yo creo que el grueso de nuestra preocupación, por eso digo, en cada momento hay su preocupación, es la educación pública. Hoy, la reforma de la educación pública y la subida de la calidad de la educación pública. Por tanto, pública. esa segregación se va a mantener. Va disminuyendo, si tú vas disminuyendo... Bueno, ahí va la gente que tiene más plata, ¿le vas a prohibir que los manden ahí? Siempre ha existido, en todo el mundo existe, pero si es el 5%, el 8%, yo creo que ahora nuestra tarea es preocuparnos del 90%. Mariana Elwey, como ex ministra también, le quería preguntar, porque estábamos hablando de las formas en que se ha intentado evitar que exista la segregación. Hay un estudio de Valenzuela, Villalobos y Gómez, por ejemplo, que dice que entre el año 99 y el 2011 la segregación aumentó todavía más en las escuelas chilenas. Entre el 99 y el 2011. Exactamente. ¿Qué se hizo mal en ese periodo? Le pregunto porque es un periodo en que además gobernó la concertación, que aumentó la segregación, lejos de disminuir. Yo sinceramente creo que tiene que ver con el aumento de la cobertura, porque en la medida que aumentó la cobertura escolar, ingresaron al sistema los que no estaban antes. Por lo tanto, hoy día, efectivamente, el sistema educativo es más desigual que antes, porque antes no estaban todos, y ahora y era mucho más homogéneo. Y en la medida que se fue aumentando la cobertura, y ese proceso terminó como el año 2002, en que fue aumentando la cobertura, especialmente en la enseñanza media, fue aumentando la segregación, porque fueron ingresando los niños
más segregado. Ok, pero ese periodo, usted decía, 2002 aproximadamente termina. Este es un estudio que compara 99 con 2011. O sea, hay un periodo largo todavía en que ya habiendo una integración muy grande, la segregación sigue aumentando. Pero ese estudio es interesante porque cuando uno ve en cuarto básico no aparece el aumento de la segregación y aparece en segundo medio. Claro. Y la razón, y es la razón que argumenta Mariana. O sea, cuando los niños no van al colegio, no van a la enseñanza media, el sistema es mucho más segregado que cuando van. Ahora, respecto a los que iban, indudablemente cuando aumenta la cobertura, porque son niños que vienen de barrios más marginales, ¿no es cierto?, aumenta la segregación. Entonces, ¿qué es lo que estamos realmente viendo? Por eso que a mí no me convencen demasiado esos estudios, y técnicamente yo creo que son muy fáciles de desafiar. A mí me llama la atención una cosa que usted decía en una entrevista al diario Mercurio. Usted dijo que le parecía que el país no había ambiente como para grandes cambios institucionales. Y muchas de las cosas que hemos conversado aquí requieren de grandes cambios institucionales. ¿Usted cree que varias de las reformas que están planteando a la educación finalmente no se van a concretar? Yo dije, no hay un ambiente radical en el país. El país quiere que se le solucionen problemas, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, ¿qué es lo que yo diría un cambio radical? En educación superior hoy día la matrícula estatal en educación superior es del 17%. ¿No es cierto? Y hay mucha gente sosteniendo que deberíamos ir a 50%. Yo creo que eso, dado el propio programa, es muy difícil de conseguir. A ese tipo de argumentos me refiero. Porque, por ejemplo, si hay gratuidad universal, ¿no es cierto? Yo no veo cómo vamos a saltar, si esa es la política del 17% al 50% en un lapso razonable. Ok, pero ¿qué otras reformas de las que están planteadas en el programa de educación usted cree que no se van a poder cumplir? Todas se pueden hacer. Si la pregunta es, veamos los detalles, tampoco creo que si se cumplen absolutamente vamos a estar en un cambio radical. ¿No? A mí, por ejemplo, no me gusta ¿No es fundacional entonces, como dijo Seguirre? Yo creo que no. Ahora, pero eso no usemos palabras porque, no tiene mucho sentido, pero supongamos que se hace en plenitud el programa. Tampoco va a haber un cambio radical, ¿no? Creo yo. Ahora, a mí hay ciertas políticas que no me gustan porque creo que son malas políticas, pero eso es otra discusión. Por ejemplo, la gratuidad universal me parece que es una mala política, ¿no es cierto? Y no me gustaría que se hiciera por eso, pero si se hace, bueno. O sea, los problemas principales del sistema, como la calidad, por ejemplo, como la segregación, como la desigualdad, ¿no se resuelven con el programa de educación? Pero si lo que hemos estado haciendo, y lo hizo Mariano, lo hizo Sergio, lo hice yo, es tratar, por ejemplo, de mejorar la calidad de los profesores. Ese para mí es el ingrediente fundamental de la reforma. ¿Y usted cree que eso no está bien recogido en esta reforma? Instalado en la discusión. Pero en la reforma, en el plan de gobierno, Michelle Bachelet, ¿no está bien planteado el tema de la calidad? Hay un par de líneas, pero no guarda relación con el desafío real que tiene el país. Y mi temor principal es que nosotros nos pasemos haciendo estas discusiones que creo que en el margen no tienen grandes impactos y vamos a tener postergación en áreas que sí son relevantes, educación parvularia, por ejemplo, y muy buenos profesores en la educación. Hablemos de otra de las discusiones que están para estos primeros 100 días, que es el fin a la selección en la educación. ¿De acuerdo con prohibir que los colegios seleccionen y en qué niveles? Bueno, hoy día se prohíbe la selección y de hecho la superintendencia se creó para cautelar eso y está actuando. Y han habido denuncias y la superintendencia está actuando. No, lo que pasa es que hay selección académica. Que es otra, y a eso apuntaba algunas de las declaraciones. Yo personalmente no tengo problemas con que existan liceos como el Instituto Nacional que puedan seleccionar por mérito a sus estudiantes. Claro, ¿y los colegios subvencionados también deberían poder seleccionar por mérito? No, lo que pasa es que los colegios subvencionados están integrados. Lo que pasa es que los colegios, en general, los colegios no están seleccionando, salvo los que tienen mayor demanda que matrícula. Hoy día han disminuido en el sistema escolar alrededor de 400.000 niños por factores demográficos. Hay mucha oferta y poca demanda en algunos lugares, porque hay muchos colegios, se crearon como 2.000 colegios más y los niños han ido disminuyendo, especialmente la básica. Entonces, ¿cuáles son los colegios que seleccionan? Fundamentalmente son los colegios que tienen mucha demanda por matrícula y no tienen cupo. ¿Eso también está mal? ¿O debiera hacerse por sorteo, por ejemplo? Yo preferiría que se hiciera primero los hermanos, ¿no es cierto? Segundo, los que viven más cerca.
Tercero, a lo mejor por sorteo puede buscarse una fórmula. ¿Lo que más cerca más de nueva segregación de la cual usted hablaba respecto territorial? No, pero lo que pasa es que a la gente le gusta solucionar su problema, porque a lo mejor yo quiero llevar, lo que la gente prefiere es llevar a su niño cerca de su casa. No, prefiere llevarlo a un colegio de buena calidad. Bueno, pero cuando la verdad es que la primera opción, cuando en las encuestas, cuando le preguntan a los padres por qué puso su hijo aquí, es porque quiere cerca de la casa. Bueno, pero si algún apoderado quiere poner a su hijo porque considera que hay mejor calidad lejos de su casa, ¿no debería tener esa opción y competir en igualdad de oportunidades? Por supuesto que debiera tener la opción de competir en igualdad de oportunidades. O sea, no debiera ser un criterio la cercanía a la casa. Pero, o sea, yo de verdad creo que facilitarle a la familia que quiere poner un colegio, que quiere poner a su niño en un colegio, que es bueno porque está buscando en un lugar donde no hay matrícula y que tiene que seleccionar. Entonces hay que facilitarle que esté cerca de su casa. O sea, yo de verdad creo que es un criterio importante. Señor Vitar, ¿seleccionar sí o no? No. Está demostrado en todos los estudios que cuando tú integras hay más interacción, hay más sentido de comunidad, la gente aprecia las diferencias y hay más innovación. Cuando hay homogeneidad hay menos innovación, hay menos creatividad, hay menos concepto de país. Tenemos que avanzar a mayor integración de la escuela chilena. ¿Eso significaría también prohibir la selección, por ejemplo, en los liceos de excelencia como el Instituto Nacional? Bueno, yo vengo del Instituto Nacional y también quiero decir que lo he dicho públicamente, que cuando hay una demanda muy grande de jóvenes que vienen de sectores de ingresos más bajos, y yo quiero mantener un colegio que tiene una tradición y que yo creo que es una especie de símbolo de que la educación pública puede ser de calidad, ahí tienes que seleccionar. Si llegan 1000 y tienes que aceptar a 300, ¿qué haces? ¿Qué criterio usas? Podría ser un sorteo, por ejemplo. Bueno, yo creo que en un colegio de esa naturaleza es su tradición desde 1813. Yo creo que hay que seleccionar por la calidad de los alumnos si tienen de los mismos ingresos familiares y uno tiene mejor puntaje, hay que seleccionar a ese. Ok, yo entiendo que todos dicen que no seleccionar por... Ok, ustedes dicen no seleccionar por un tema económico, pero ¿de verdad podemos llamar colegio de excelencia a aquel que educa a los con mejores notas? Realmente eso es, porque ese mérito no proviene solo del mérito del alumno, también proviene del capital cultural que tiene. Entonces, es un mérito que está mediado también por su historia personal. Por lo tanto, no es más un colegio de calidad y de excelencia el que es capaz de acoger a todos y a todos echarlos para arriba. Bueno, la educación pública en los países desarrollados representa el 80% de la educación. Chile es el país más privatizado en educación. Eso no mejoró la calidad. El sistema en general es bajo. Tenemos que dar un salto. Yo estoy aquí mencionando un caso excepcional. Si tú me dices el Carmela Carvajal... ¿Pero por qué le parece bien para ese caso excepcional lo que no le parece bien como principio para todos? Pienso, tú me dirás, usted es institutano y la niña que estudió en el Carmela Carvajal piensa igual. Pero son colegios con una tradición histórica. Esto viene de 1813. Es un colegio... Yo no quisiera ver que en 20 años más, 10 años más se diga, porque se deterioró los sistemas de selección del instituto, a pesar de que o postulaban los mejores, no pueden entrar, que tienen los mejores profesores, que se diga la educación pública es una porquería. No. En este caso yo hago una diferencia y la defiendo. Ahora, ¿el sistema completo de educación pública hay que subirlo? Sí. ¿Cómo se hace? ¿Más recursos? Sí, pero no basta con eso. Calidad de los profesores. Yo quisiera ver un programa, y todos los chilenos tenemos que trabajar por eso, de formación de profesores de alta calidad. Hemos hecho bastante, hay que hacer mucho más. Preescolar, ahí debiéramos concentrar la energía para tener escuelas de calidad, públicas, sin copago. Hay que partir y hay que ir progresivamente, como hicimos también la reforma procesal penal. Cuando uno dice una revolución en educación, no hay revoluciones. Hay transformaciones y son procesos que toman tiempo y nosotros tenemos que tener persistencia y política de Estado. Hay implícito en la pregunta que usted hizo, Mónica, la sensación de que estos establecimientos no generan valor agregado. ¿No? Y yo creo, sí, está implícito en la pregunta. En la forma en que claro, pero usted dice seleccionan y no tienen ningún mérito. No, yo creo que generan valor estos establecimientos. Y hay empieza a aparecer evidencia de que son un aporte. Y por lo tanto uno no querría, de nuevo, inhibir ese aporte. Ese es un punto. Y lo segundo es que siempre hay una tensión en las democracias, ¿no es cierto? Hay por un lado una demanda por igualdad, pero uno también quiere premiar distinción. Y estos alumnos que van al Instituto Nacional, que van a estos liceos, tienen una distinción especial y uno quiere preservarlo de alguna forma. Y por eso a mí me parece una experiencia interesante la de estos liceos. Ahora, reconozco que hay la tensión, ¿no es cierto? Porque uno querría que la educación fuera lo más igualitaria posible.
pero también uno quiere premiar distinción. Y todos los colegios, por ejemplo, tienen premios a sus mejores alumnos, a los alumnos, y eso parece positivo, digamos. Entonces, hay una discusión que yo entiendo, pero hay tensiones. Siempre en educación y cuando se discute hay valores que están en tensión y ningún valor en principio es superior al otro. Harald Bayer, Sergio Vitar, Mariana Elwin, muchas gracias por haber estado con nosotros. Este es solo nuestro primer debate en educación. Tendremos otros debates también con otros actores, otros protagonistas de esta discusión que es muy amplia, que están sin duda muchos sectores de la sociedad involucrados en ella. Sí, solo quisiera hacer un punto, y es que cuando hablamos de cobertura universal, y dado que mañana es el Día Internacional del Síndrome de Down, quisiera poner el punto que hay más de 300.000 niños que están en sus casas porque tienen necesidades educativas especiales. Por lo tanto, esa cobertura general de la cual nos vanagloriamos todavía deja muchísimo que desear en Chile respecto de esos niños que no son aceptados en los colegios. Nosotros nos reencontramos el próximo martes con otra edición de esta agenda de los 100 días con otro tema relevante de la discusión. Ya viene Matilde Burgos. Muchas gracias por su compañía.